San Quentin, California. Poco después de la medianoche, Clarence Ray Allen estaba sentado solo en su celda, quieto, en silencio. Era su cumpleaños número 76, y sería el último. 16 de enero de 2006. Las paredes de concreto no mostraban compasión. La luz fría del techo no parpadeaba por él, sin familia, sin pastel, sin celebración. Solo el lento tic-tac del tiempo avanzando hacia su ejecución. Había pasado más de 2 décadas en el corredor de la muerte, más de 20 años en prisión en total. Pero ahora, el tiempo se había acabado. En menos de 24 horas, el estado de California acabaría con su vida. Fuera de su celda, el equipo de vigilancia mantenía sus turnos. Ojos sobre él, hora tras hora. Los guardias registraban cada movimiento. Su equipo legal, que alguna vez tuvo esperanza, ya no tenía más caminos. Su último intento, una solicitud de clemencia, fue rechazada. Las palabras fueron tallantes, definitivas. Su conducta no fue producto de la juventud o la falta de experiencia, sino resultado de las decisiones frías y calculadas de un hombre maduro. Ese fue el veredicto del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, sin misericordia, sin demora. Pero ¿quién era Clarence Ray Allen? ¿Y qué lo hacía tan indigno de clemencia? Porque los tribunales lo rechazaron, incluso en sus últimas horas, mientras la inyección letal lo esperaba a pocos pasos. Ray Allen nació el 16 de enero de 1930, en casa en el pequeño pueblo rural de Blair, Oklahoma. El menor de 5 hijos, su familia sobrevivía con dificultad en tierras ligadas a su herencia Choctaw. Vivían de forma sencilla de la tierra con esfuerzo, nada fue fácil. La infancia de Allen parecía común, al menos en apariencia. Hijo de agricultores trabajadores, empezó a recolectar algodón cuando tenía solo 11 años. A principios de los años 40, su familia se mudó al sur de Texas, donde terminó la escuela, 7º u 8º grado, antes de mudarse otra vez, esta vez al Valle de San Joaquín, en California. A los 17 años, Allen se casó con una joven llamada Helen Sevier. Se habían conocido un año antes en los campos. Amor joven, sueños jóvenes. Tuvieron 2 hijos y vivieron en lo que Allen describiría más tarde como un galinero pequeño, cerca de Pixley, una pequeña localidad en el condado de Tulare. El dinero del algodón era decente, pero Allen quería más. Empezó a robar cosas de los autos de otros trabajadores. Cosas pequeñas al principio, pero se le volvió costumbre. Aún así, en los papeles parecía un buen hombre, esposo, padre, cristiano renacido. No bebía, no fumaba, y animaba a otros a ir a la iglesia. Algunos incluso decían que sentía un llamado a predicar. A mediados de los años 50, Allen encontró trabajo en Sunland Olive Company. Ascendió rápidamente. Se convirtió en gerente de almacén en pocos años. Pero en 1962, todo se vino abajo. Lo atraparon conspirando con empleados para robar aceitunas. Sí, aceitunas. No era un crimen glamoroso, pero sí serio. Sunland estimó que habían perdido 3,000 cajas, revendidas a puestos de verduras locales. Allen fue condenado y sentenciado a 1 año en una granja penal del condado. Allí comenzó el cambio. Allí fue cuando la vida de Clarence Ray Allen, el hombre de familia tranquilo, el feligres, tomó un rumbo más oscuro y no volvería atrás. Tras salir de prisión, el matrimonio se rompió. Los Allen se divorciaron discretamente y Ray obtuvo la custodia de sus 2 hijos pequeños. A finales de los 60, ya estaba de regreso en el condado de Fresno, trabajando turnos dobles, planta de acero de día, guardia de seguridad de noche. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Hacía trampa donde podía, usando llaves de su trabajo nocturno. Allen se colaba en la cocina de un club campestre de Fresno después del cierre. Llevaba a su hijo con él, comían lo que encontraran. Para él no era nada, solo un atallo, solo supervivencia. Pero lo que no sabía era que esos pequeños robos eran los primeros temblores de algo más oscuro, algo que pronto estalaría. Para 1968, Ray Allen ya había lanzado su propia empresa de seguridad privada. Y por un tiempo, le iba bien. Grandes rancheros, nerviosos por las huelgas laborales y el creciente poder del sindicato United Farm Workers, contrataban al equipo de Allen para proteger sus propiedades. El negocio se disparó. En su punto máximo, la empresa tenía 60 empleados y 2 aviones. Allen se compró un rancho, su propia aeronave, incluso caballos de exhibición. Uno de ellos, una yegua Appaloosa, fue un regalo para su segunda esposa, Darlene. A simple vista, Ray Allen lo tenía todo. Pero la prosperidad puede ocultar las grietas internas. En junio de 1974, algo se rompió. Allen, rico bien conectado, aparentemente intocable, tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Robó una tienda de abarrotes local llamada Franz Market, al este de Fresno. Ya había cruzado la línea antes, más de una vez. Robos menores, pequeños fraudes,
Eran viejas costumbres, pero esta vez algo se sentía distinto, más imprudente, más personal. Conocía bien a las víctimas. Ray y Frances Schlettewitz eran amigos de la familia desde hacía más de una década. Su hijo, Brion, alguna vez nadó en la piscina de Allen. Ese verano, durante una fiesta en el vecindario, Allen robó discretamente una llave de alarma del bolsillo de Brion. Semanas después, tarde por la noche, él y dos empleados de su empresa de seguridad usaron esa llave para entrar a Franz Market. Abrieron la caja fuerte. Dentro, $500 en efectivo y $10,000 en giros postales. El hijo de Allen, Roger, ayudó a lavar el botín. Junto con otras 4 personas, cobraron los giros robados por todo el sur de California. Fue hábil, limpio, casi perfecto. Pero no lo fue. Mary Sue Kitts, de 17 años, novia de Roger Allen, no pudo vivir con eso. Estaba al tanto, había escuchado los detalles y tenía miedo, culpabilidad. Entonces ella habló. Le contó a Brion Schlettewitz exactamente lo que había ocurrido, y desde ese momento, todo comenzó a desmoronarse. Cuando Ray Allen se enteró de que Mary Sue Kitts había hablado, algo dentro de él se volvió frío. La traición no solo fue personal, era peligrosa. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, tomar el asunto en sus propias manos. Allen llamó a su asociado de confianza, le furó y le dio un ultimátum escalofriante. Quita la vida de ella, o te la quitarán a ti. El primer intento fue silencioso, cápsulas de cianuro, pero el veneno no surtió efecto. Furioso, Allen volvió a llamar a Furo. Esta vez no hubo sutileza. Furo contestó en pleno acto. Estaba estrangulando a Mary Sue. Allen no se inmutó. Dio la orden final con su propia voz. Hazlo. Y Furo lo hizo. Después de acabar con su vida, su cuerpo fue arrojado al canal Friant-Kern. La corriente se la tragó por completo. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Mary Sue Kitts nunca ha sido encontrado. Pasaron los años, pero el silencio no dura para siempre. Eventualmente, Furo fue arrestado, y cuando la presión aumentó, se quebró. Confesó todo, culpando por completo a Allen. Allen fue juzgado por el asesinato, condenado y sentenciado a cadena perpetua. Furo, quien alegó que Allen lo había amenazado con matarlo también, se declaró culpable de un cargo menor relacionado con la muerte de Mary Sue. Allen se desvaneció dentro del sistema penitenciario. Pero el tiempo no fue amable. Su salud se deterioró. La diabetes destrozó su cuerpo, dejándolo legalmente ciego. Ya no podía caminar. Una silla de ruedas reemplazó sus pasos. Su audición se debilitó. Su voz se volvió débil. El 2 de septiembre, años después de ser encarcelado, Allen sufrió un infarto. Se volvió frágil, al menos por fuera. En el patio, usaba gafas de sol, lentes oscuros y grandes que le había dejado otro condenado, Stephen Wayne Anderson, ejecutado en 2002. Protegen sus ojos casi ciegos de la luz, escribió su abogado, Michael Satris, en una petición dirigida al gobernador Arnold Schwarzenegger. Rogaban por clemencia, pero Schwarzenegger dijo que no, porque para él, el estado físico de Allen no era el punto. No se trataba de compasión, se trataba de lo que Allen había hecho después de estar tras las rejas. Incluso tras las rejas, confinado, envejecido, medio ciego, siguió apuntando a más víctimas desde dentro. Mientras cumplía su condena en la prisión de Folsom, conspiró con otro recluso, Billy Ray Hamilton. El plan: eliminar a cada testigo que alguna vez testificó en su contra, incluyendo a Brion Schlettewitz, el mismo joven cuya familia Allen alguna vez llamó amigos. El motivo era despiadado y calculado. Si no había testigos, no habría testimonio. Y sin testimonio, Allen creía que obtendría un nuevo juicio, una segunda oportunidad. Hamilton eventualmente salió en libertad condicional. Y una vez libre, cumplió las órdenes de Allen. Fue la noche del 5 de septiembre de 1980 cuando la tragedia regresó a Franz Market. Billy Ray Hamilton entró por las puertas armado con una escopeta recortada. A su lado iba su novia, Connie Barbo. Dentro del local estaba Brion Schlettewitz, el mismo joven que alguna vez nadó en la piscina de Ray Allen, que había crecido y testificado en su contra. También estaban trabajando esa noche otras 2 personas, Josephine Rocha, de apenas 17 años, y Douglas White, de 18. No tuvieron oportunidad. Hamilton abrió fuego sin vacilar. Schlettewitz cayó primero, luego Rocha, luego White. 3 vidas terminaron en segundos. Rocha estaba en su último año de secundaria. Sonaba con ser maestra, con formar una familia. Douglas White, exintegrante orgulloso del coro de Clovis High, estudiaba arquitectura y derecho en un colegio comunitario.
Brion, siempre ingenioso, siempre amable, solo intentaba dejar atrás el pasado. Todos fueron silenciados por un hombre ejecutando la venganza de otro. Pero no todos murieron esa noche. Joe Rios sobrevivió por instinto. Levantó el brazo justo cuando Hamilton jaló el gatillo. El disparo lo alcanzó, pero no fue mortal. Jack Abbott, un vecino, escuchó los disparos y corrió hacia el lugar. Encontró una esquina de carnicería y a Hamilton. Los dos intercambiaron disparos. Abbott fue herido, pero también lo fue Hamilton, quien huyó del lugar herido. Fue un caos, pero la ley ya lo tenía en la mira. 5 días después, Hamilton fue arrestado mientras intentaba robar una licorería. En su poder, la policía encontró algo mucho más condenatorio que un arma: una lista negra, una lista escrita a mano con nombres de objetivos. Cada nombre pertenecía a alguien que había testificado contra Clarence Ray Allen. En la cima de esa lista estaba Brion Schletewitz. El caso era irrefutable. Hamilton fue juzgado y jalado culpable de 3 asesinatos, intento de robo y causar graves lesiones con un arma. El jurado no dudó. Determinaron que los delitos cometidos por Hamilton cumplían con todos los requisitos legales para la pena capital. El 2 de marzo de 1981, el tribunal dictó la sentencia máxima permitida por el estado de California. Pero la cadena de daño no terminó allí, porque aunque Hamilton fue quien apretó el gatillo, el plan vino desde dentro de la prisión de Clarence Ray Allen. Clarence Ray Allen sabía lo que se venía. Su segundo juicio, por orquestar el triple asesinato, era inevitable. Comenzó en 1982 y duró 23 días. 58 testigos subieron al estrado. Las pruebas dibujaron un retrato condenatorio de un hombre que había convertido los barrotes de prisión en un centro de operaciones para quitar vidas. El jurado lo declaró culpable de 3 cargos de homicidio en primer grado y de conspirar para acabar con la vida de 8 testigos. Determinaron que Allen, ya condenado por un asesinato anterior, había ordenado toda la operación para silenciar a quienes habían hablado. No solo se había vengado, había intentado borrar testimonios que ni siquiera se habían dado aún. Fue frío, estratégico, calculado. Durante la fase de sentencia, los fiscales expusieron un largo historial: 6 delitos graves, 10 violaciones y robos repetidos que pusieron a otros en grave peligro. Clarence Ray Allen no solo era alguien que quitaba vidas, era un reincidente, un orquestador de violencia en todo el Valle Central de California. El 2 de diciembre de 1982, Clarence Ray Allen fue sentenciado a pena de muerte y trasladado a la prisión estatal de San Quentin. Incluso tras las rejas, había intentado manipular el destino, pero ahora, el estado de California había decidido su destino por él. Para 1987, Clarence Ray Allen ya casi no tenía recursos legales. Ese año, la Corte Suprema de California ratificó su sentencia de muerte. La mayoría no vaciló. El juez asociado Joseph Grodin escribió claramente en su opinión: estos eran hechos sórdidos respaldados por una cantidad extraordinariamente masiva de pruebas agravantes. Pero no todos en el estrado estaban de acuerdo. En una dura disidencia, el juez Alain Broussard advirtió que algo había salido mal. El fiscal argumentó, engañó al jurado, diciéndoles que si los factores agravantes pesaban más que los atenuantes, debían imponer la pena capital. Pero legalmente, eso no era cierto. El jurado aún tenía el poder de decidir. Según Broussard, los habían acorralado, privados de la libertad de hacer un juicio moral. En su opinión, la sentencia de Allen no solo había sido severa, había sido injusta. Aún así, el fallo se mantuvo, y casi 2 décadas después, Allen siguió luchando. Sus abogados apelaron nuevamente, esta vez ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EWU. Alegaron que su abogado original lo había perjudicado y que el caso en su contra se basaba demasiado en cómplices, personas que tenían todo el interés en señalarlo. Estos hombres, afirmaban, solo contaron sus historias después de haber hecho acuerdos, cuando Allen ya había sido presentado como el cerebro, el manipulador, el hombre que gobernaba con amenazas y miedo. Pero el tribunal no lo aceptó. En 2005, el 9º Circuito rechazó la apelación. La jueza Kim McLean Wardlaw no usó eufemismos. La evidencia de la culpabilidad de Allen es abrumadora, escribió. Y luego legó la frase que destruyó toda esperanza de clemencia: si la pena de muerte ha de tener algún propósito, es el de prevenir precisamente el tipo de conducta homicida por la cual Allen fue condenado. Lo digo sin rodeos. Allen no había sido peligroso una sola vez. Lo había seguido siendo. Incluso desde prisión. Incluso después de recibir cadena perpetua.
Era un hombre que atravesaba los barrotes de acero para acabar con vidas. Sin rehabilitación. Sin remordimiento. Aún así, Allen no se rindió. Presentó apelación tras apelación, aferrándose a un sistema que ya lo había declarado más ala de la redención. Pero una por una, todas fracasaron. Los tribunales ya no estaban dispuestos a escuchar. Para el 15 de enero de 2006, apenas días antes de su fecha de ejecución, Allen presentó un último argumento, que ejecutar a alguien viejo y enfermo era cruel e inusual. Pero otra vez, el noveno circuito lo rechazó. En su fallo final, la jueza Wardlaw, junto a las juezas Susan Graber y Richard Clifton, fueron directas. Su edad y experiencia solo agudizaron su capacidad para calcular fríamente la ejecución de los actos. No importaba que fuera anciano, frágil o estuviera en silla de ruedas. No importaba que fuera legalmente ciego. A ojos del tribunal, eso no borraba el rastro de sangre. Si acaso, hacía que sus actos fueran aún más escalofriantes, porque no necesitaba fuerza, solo motivo y oportunidad. Incluso el gobernador Arnold Schwarzenegger intervino, rechazando personalmente una petición de clemencia. Schwarzenegger hizo referencia a un perturbador poema que Allen había escrito, insinuando que la traición sería castigada brutalmente. Fue una confesión en verso, y para Schwarzenegger, eso fue prueba suficiente. El destino de Clarence Ray Allen estaba selado, no por su edad, no por su cuerpo desgastado, sino porque, aun sin nada que perder, eligió destruir vidas, menos la suya. Se acercaba la medianoche, esa hora en que todo parece quieto, excepto el tiempo. Clarence Ray Allen sabía lo que venía, la cuenta regresiva había comenzado. Días antes, había hecho una solicitud silenciosa a los funcionarios de la prisión. Si sufría otro ataque al corazón antes de la ejecución, que lo dejaran ir. Sin intervención. Sin rescates de último minuto. La respuesta fue firme. No, el Estado no lo dejaría morir en sus propios términos. Ahora, en estas últimas horas, Allen estaba en una sala especial de visitas en San Quentin. A su alrededor estaban las personas que aún decidían acompañarlo. Familiares, viejos amigos, miembros de su equipo legal y 2 asesores espirituales. Allen había afirmado durante mucho tiempo tener ascendencia Cherokee y Choctaw. Y esa noche se aferró a esa identidad. Ambos asesores eran nativos americanos. Cuando llegó el momento de cambiarse para la ejecución, se le permitió usar una cinta de cuentas y un collar indígena en la cámara. Se alegró de que fuéramos, dijo después su sobrina, Rebecca Vaughn. Aunque estaba serio, parecía estar de buen ánimo. A las 6 p.m., Allen fue trasladado a la celda de observación, ya cerca de la cámara, cerca del final. El contacto se redujo al mínimo, personal de la prisión y sus asesores espirituales. Dentro de la celda, se le dio una radio, un televisor y un teléfono. Lo usó para hackear llamadas, amigos de la infancia, parientes lejanos, despidiéndose en tiempo real. «Está haciendo las paces», dijo su abogado Michael Satris, pero no ocultó su indignación. Este es un punto bajo en la historia de la pena capital en California. A las 7 p.m., Allen recibió su última comida. Fue una mezcla extraña entre sentimiento y límites estatales. Filete de búfalo, pollo blanco de KFC, pan frito indio, tarta de nuez pacana sin azúcar, helado de nogal negro sin azúcar y leche entera. No se contuvo. A fin de cuentas, seguía siendo su cumpleaños. Y según la política carcelaria, la comida debía costar menos de $15. Ese día, todos los demás reclusos permanecieron encerrados. Un ritual silencioso que se respeta siempre que alguien está a punto de enfrentar el final. Luego la hora, 12:01 a.m., se abrió la puerta de la celda. Entraron los guardias, moviéndose lento, deliberadamente. Era el momento. Allen no ofreció resistencia. 4 oficiales lo escoltaron, preparados para ayudar. Pero sorprendentemente, no necesitó mucha ayuda. El hombre que se decía ciego, en silla de ruedas y débil se movió por sí solo, firme y tranquilo. Sorprendió a más de uno. Dentro de la cámara, más de 40 personas esperaban. 5 eran testigos personales elegidos por Allen. 2 eran sus asesores espirituales. 7 eran familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Franz Market. 12 habían sido seleccionados por el director de la prisión. 17 eran miembros de la prensa. Nadie habló, nadie parpadeó. Y entonces, Clarence Ray Allen tomó su lugar, y California se preparó para acabar con su vida. Fuera de los portones de San Quentin, el aire estaba cargado de pena y protesta. Cerca de 250 personas se habían reunido en una vigilia con velas, algunos golpeando tambores,
otros cantando tristes canciones indígenas americanas en la noche. Dentro, el ritual ya estaba en marcha. Clarence Ray Allen fue sujetado a la camilla. Su cuerpo frágil, alguna vez temido, ahora parecía pequeño bajo las luces fluorescentes. Levantó ligeramente la cabeza, solo lo suficiente para encontrar los rostros de sus testigos elegidos. Sus labios se movieron lentamente, formando sus últimas palabras. ¿Dónde están? Y los amo. El equipo médico se movió con rapidez. Se colocó un catéter en su brazo derecho en 5 minutos. El izquierdo tomó solo 2. Para las 12:19 a.m., el procedimiento había comenzado. Por un momento, solo hubo quietud. Luego, Allen giró la cabeza hacia la izquierda. Luego volvió a mirar al frente. A las 12:22 a.m., la pequeña pluma sobre su pecho se agitó, su último aliento. Momentos después, su piel perdió todo color, tornándose grisácea, luego azul. A las 12:38 a.m., Clarence Ray Allen dejó de respirar. Su declaración final, difundida por el alcalde Steve Ornosky, hace referencia a su última comida: filete de búfalo, pollo de Kentucky Fried Chicken, tarta de nuez bacanas sin azúcar y helado de nogal negro. Agradeció a sus seguidores, a su equipo legal y a los reclusos que dejaba atrás. Mis últimas palabras serán: Hokahei, es un buen día para morir. Muchas gracias, los amo a todos. Adiós. Después, las voces de quienes quedaron llenaron el silencio. Allen merece la pena capital porque ya cumplía cadena perpetua cuando planeó el asesinato de 3 jóvenes inocentes, dijo el fiscal estatal Ward Campbell. Conspiró para atacar el corazón mismo de nuestro sistema de justicia penal. La familia de Josephine Rocha, quien tenía solo 17 años cuando fue asesinada en France Market, emitió un comunicado. Hoy se ha hecho justicia. El Sir Allen abusó del sistema judicial con apelaciones interminables hasta vivir más años en prisión que los cortos 17 años de vida de Josephine. Clarence Ray Allen se convirtió en la segunda persona de mayor edad ejecutada en Estados Unidos desde 1976. Y para aquellos que recordaban las vidas que él ayudó a arrebatar, el silencio que siguió se sintió como algo que debió llegar hace mucho tiempo.